Bienvenidos, amada familia, a esta nueva entrega de el devocional Corbanot, en el nombre de Yeshua Amashiach. Un abrazo grande para los que escuchan el día de hoy. Vamos a empezar, digamos, compartiendo una ayuda que el Eterno ha permitido em, que hagamos, que elaboremos para estas lides. Antes de empezar, un pequeño preámbulo. Yo escucho seguido ese tema del enemigo, con todo respeto, ¿no? Y pues es claro que la gente crea que tiene enemigos. Dije la gente. Yo un día me deshice de esa amargura, de ese sentido de persecución que no me pertenece, y le digo, no le pertenece a Israel, y no debería pertenecerle al hombre, porque principalmente no hay enemigo del Eterno. Y si mi rey, el Todopoderoso, el soberano de Israel, es quien me sustenta, es el que sustenta a su pueblo, a Israel, hombre, como dice la escritura, no hay por qué temer. Punto y se acabó. Pero al hombre le corresponde, según sus concupiscencias, pues crecer en la emuná y en la dependencia del Eterno. Y mire por qué se lo digo. El Tehilim es una belleza, avanza maravillosamente, pero lo invito a hacer la bendición al Eterno por la bendita Torah, en el nombre de Yeshua Mashiach. Ahí está. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Amén. Baruch Hashem. Entonces dice el Telim 143 en la porción que me corresponde el día de hoy, nuevamente dando un agradecimiento al Padre Eterno por el regalo y agradecimientos también especial al pastor Humberto por regalarme el espacio. Es que siempre, amada familia, las cosas, como lo decía en el Shabbat, no, en el Shabbat no, después cuando cayó el sol, siempre las cosas con el Eterno tienen un propósito eterno. Entonces, mire cómo dice el Salmo 143, si tiene ahí su Biblia, su espada, lo invito a que recorramos juntos la maravillosa palabra del Eterno. El día de hoy, este estudio le pusimos en la trampa del adversario. Y entonces empieza así el Teilim. Alabanza de David, oh Yahvé, oye mi oración, atiende mi petición, que tú eres fiel, respóndeme que eres benévolo. Esta es una petición, cuando lo estaba haciendo pensaba, esta es una oración, una petición que el salmista hacía en su interior, digamos, después se volvió pública. Claro, se hizo salmo, se hizo teilim, ¿verdad? Se hizo alabanza, pero esta fue una alabanza que él escribió más o menos a partir de lo que él tenía en su interior. Y entonces, mire cómo iba, no entres en juicio con tu servidor, que delante de ti ninguna criatura tiene razón. Es al santo y sublime, reconociendo su poder y su soberanía. Mi adversario, escucha entonces, vamos a empezar a entrar en calor de lo que significa el adversario. Mi adversario me persiguió, me postró hasta el suelo, me hizo morar en tinieblas que hace mucho que como los que hace mucho que murieron. Mi espíritu desfallece dentro de mí, mi mente quedó desolada del terror. Entonces recuerdo los días de antaño, repaso todas tus obras, recuento las obras de tus manos. Aquí está, reconocer las obras las obras de las manos del Eterno. Extiendo mis manos hacia ti, suspirando por ti como tierra sedienta. Hace poco me contaron un testimonio y quiero empezar a entrar en sintonía porque esas trampas, cómo fue que decía? En la trampa del adversario, en la trampa del adversario
Muy fácil caer. Mire, alguien me contó hace poco un testimonio de esos que a uno le dejan la boca abierta, pero no de volverse a cerrar en horas. Mire, alguien de este camino, por supuesto, pidió un dinero a alguien para tenerlo, para usarlo en una oportunidad de negocio, pero con la garantía de retornarlo en un tiempo determinado, digamos, como debe ser, ¿no? Como nosotros actuamos. Eh, pues esta tenía una petición particular porque además pues era entre familia. Entonces pues tampoco, digamos, no es que estaba pidiendo a cualquiera, no, 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 de mucha cercanía. Entonces pues estas peticiones pues son permitidas en un nivel de confianza, a eso me refiero con la familia. Entonces pues simplemente se hizo, pero siempre eh, como hay propósito en nosotros, ya más adelante lo vamos a ver, pero pues se pidió, tal vez sin conocimiento, porque pues lógico, conocer el futuro es complejo, pero se hizo. La respuesta fue no. Ok, no hay problema. Buscaron por otro lado y ya, sin problema. Se realizó el negocio y vamos adelante. Digamos, si uno no tiene, el eterno, o si una persona no tiene, para un justo, pues digamos que el eterno dispone al que tiene, pero no deja sin oportunidad de bendición y sin propósito a los que caminamos sus caminos. Pasado un tiempo, escuche lo que sucedió. Unos meses sucedió algo a esta persona, la engramparon al que dijo no, la engramparon en un negocio y más o menos en este momento, en este instante, meses después, tiene embolatado, escuche, tiene embolatado casi el doble de lo que le habían pedido inicialmente, que no accedió a darlo. Le pidieron con un propósito, este propósito tenía escondida la mano del Eterno, dijo no, no hay problema, no te preocupes. Meses después, el discernimiento es, ok, pues tiene molestados el doble, casi el doble de lo que fue solicitado. eh, y esto solo corresponde al discernimiento espiritual. No es que, si no me prestas, el Eterno te va a castigar. Y no, 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 espérate. Lo que pasa es que uno pues tiene que crecer y subir de nivel y analizarlo de manera pues como lo analizaría el Eterno, o en los planes eternos, o en las alturas eternas, porque recordemos que los planes del Eterno son más altos que los cielos de la tierra y bueno, o los pensamientos, bueno, y los planes y el Eterno en realidad. Entonces, a veces se nos piden cosas de último momento. Y me refiero a esta en particular. Así de buenas a primeras. Y hablando de la guerra interna, entonces ahí es donde me voy a concentrar en la guerra interna. Pues normalmente el primer pensamiento puede que sea, uy, espérate, que es que y estoy ocupado, no alcanzo. Me queda un poquito complejo, está difícil. El es que. Pero en la calma de la respuesta, en los caminos del Eterno, pues claro, siempre viene la respuesta del Todopoderoso y con ella el respaldo para hacerlo, para producirlo, porque al final, si uno no lo hace, hay otro. ¿Qué digo yo otro? Hay cantidad de disponibles para hacer la voluntad del Eterno y ahí sí, arrebatar esa bendición que viene por obedecer, por guardar la Torá y obedecer los mandamientos. Y lo dijo nuestro don Yeshua Mashiach, Lucas 6. Mire lo que dice Lucas 6. Si la tiene ahí desde el versículo 30, ahí está el 35, pero mírelo desde el 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. ¿Y cómo quieren que los trate la gente a ustedes así? También trátenlos ustedes a ellos, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hace bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si les prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores les prestan a los pecadores para recibir el mismo trato. Ustedes, en cambio, y eso va para nosotros, nos hablaba a nosotros,
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y todo esto está plasmado en el Teilim. ¿Por qué? Bueno, porque buscamos sin entendimiento, sin el deseo de comprender. Normalmente se quiere o se piensa en la concepción humana ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí, padre? Y no, ¿para qué me sucede esto a mí? Pero con reflexión, digamos, eh, ¿por qué es a manera de queja? Y de esto hablo seguido, hablo bastante, soy incisivo, pero me gusta recordarlo. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Es concepción del hombre. Lo hablábamos en la mesa del Shabbat. Eh, no, lo hablaba con alguien, perdón, lo hablaba con alguien ayer y le decía, sin conocimiento de la persona, simplemente le trataba de explicar algo de la fe y le dije, usted sabe lo interesante, los mandamientos le fueron dados al pueblo de Israel, pero ¿sabe cómo dice el cuarto mandamiento? Me dijo, no, no tengo ni idea. Le dije, acuérdate, acuérdate de guardar Shabbat, de celebrarlo, acuérdate de que existe un día para mí. ¿Por qué? Pues porque al hombre se le iba a olvidar. Y claro, pues esta persona no tiene ni idea, lo ha olvidado, lo tiene refundido. Baruch Hashem, y oramos para que el Todopoderoso restituya en esta persona a su Ruach, tenga misericordia y vuelva. Entonces, ¿y para qué a mí? Porque contra el que nos enfrentamos la mayoría de veces, es decir, esto es importante, ¿para qué? Y no por qué, porque para qué a mí me sucede una situación eh, porque contra el que nos enfrentamos la mayoría de las veces es contra nosotros mismos, con lo profundo y perverso de nuestro corazón, como lo decía la escritura, Jeremías 17. ¿Por qué? ¿Por qué contra lo del corazón? ¿Por qué? Porque el corazón es lo más engañoso que hay, dice allí en Jeremías 17, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yeshua lo dijo, del fondo no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale, lo que sale. Entonces, pues eso tiene total coherencia con lo que dijo el profeta. El corazón es lo más engañoso. Yo ya ve, dice el versículo 10, escudriño el corazón, examino a la gente y mire la respuesta o mire la explicación de por qué se paga, de por qué se da conforme a lo que corresponde. Partamos del principio de que el Rey, el soberano, el magnífico, el altísimo, el todopoderoso, Yahvé Sbaot, es justo, eterno, justo siempre, justo siempre. Dice, mira lo que dice el versículo 10 de Jeremías 17. Yo Yahvé escudriño el corazón, examino la mente, ¿cierto? En lo pandito y en lo profundo. Pero mire lo que dice, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Si algo está pasando, será fruto de mis obras. Si no está pasando muy bien, pues es para evaluar, no por evaluar, sino para evaluar y entonces tomar un camino. Padre, regálame el discernimiento. Regálame el discernimiento porque necesito caminar correcto en ti. Algo está pasando. ¿Para qué me pongo a buscar justificaciones? No, espérate, vamos al punto. Regálame el discernimiento, por favor, porque quiero salir del hueco. Ay, hermano Chof, pero mi Diosito, perdón, se me fue. Ay, hermano Chof, pero mi Diosito no podría permitir que me pase esto, porque Él es bueno. Pues su Diosito de pronto no, pero el Rey del universo, el Todopoderoso, es fiel y misericordioso, pero justo siempre en todos sus caminos. Tardo para la ira, dice ahí en Números 14, Bemidbar 14, el versículo 18 dice, Yahvé lento para la ira y abundante en bondad, que perdona la maldad y la transgresión, pero que no remite todo castigo, sino que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Entonces, digamos, ese, 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 esa justicia es perfecta, es
indudable, es incuestionable además. Ese pasaje es súper interesante porque mire cómo sigue. Dice, Yahvé lento para la ira y abundante en bondad. Me gusta bastante porque cuando uno empieza a estudiar, digamos, exégesis y empieza a estudiar la escritura con los lineamientos pues que hemos aprendido de nuestros maestros, de nuestro maestro, yo particularmente, pues entonces uno empieza a buscar más. Se vuelve una costumbre buscar el texto dentro del contexto o buscar límites al pasaje, ¿verdad? Pues ese empezó ahí, pero mire un término, porque pues la escritura es magnífica y pues hay varios, pero solamente mire este. Yahvé lento para la ira y abundante en bondad, que perdona la maldad y la transgresión, pero que no remite el todo castigo, sino que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Perdona, por favor, la maldad de este pueblo, dice Moshe a ese pueblo que estaba cometiendo injusticia, ese pueblo que caminaba 40 años en el desierto. El pastor Ezra le llama la generación del desierto a muchos que, bueno, en fin, siguen pensando en quejas y siguen pensando en el por qué a mí y se siguen quejando, en fin, porque necesitamos un cambio de mentalidad, porque necesitamos crecer, porque de aliyá en aliyá, ¿cierto? Dice ahí que nosotros crecemos en la concepción, el entendimiento, el conocimiento, el mandamiento para seguir con con esos con esas características que nosotros necesitamos para poder avanzar en el camino eterno. Entonces dice Moshe, perdona por favor la maldad de este pueblo conforme a tu gran bondad, como lo has perdonado. Como has perdonado a este pueblo desde Mizraim hasta aquí. Imagínense, Devarim, Shemot, Vaikra, ya iban en Bemidbar, ya iban en el cuarto libro. Quiero hacer simplemente un, eh, eh, un chascarrillo, un chiste diciendo, vamos en el cuarto libro y todavía estaba pidiendo perdón. Yo no sé cuándo Moshe escribió cada uno de los libros y en qué momento cada una de las cosas. Obvio hay cronología y lo estudiamos, pero para decir, dice, perdónalos desde, como los has perdonado desde Mizraim hasta aquí. ¿A dónde iban? Entonces, pues para hacer un chiste, estábamos ya en números 14, a punto de entrar a la tierra prometida, y ellos seguían en ese pensamiento de queja y en ese pensamiento tratando de ir en contra de la voluntad del Eterno. Y dice el Eterno, ¿cierto? Lento para la ira y abundante en bondad, dice en el versículo 20. Y Yahvé dijo, los perdono como has pedido. Ay, abundante en bondad. Pero mira así empieza el 21 y ahí lo voy a dejar. Mira lo que dice el versículo 21. Sin embargo, no, a mí me encantan esos sin embargo, porque es para donde no vemos. ¿Hasta dónde estamos haciendo como para tener hasta dónde estás haciendo? ¿Hasta dónde estamos? Porque yo me incluyo. ¿Hasta dónde estamos haciendo como para tener algún argumento delante del Eterno? Como lo decíamos hace poco, ¿cuáles son nuestras credenciales? Hombre, ¿cuáles son nuestras obras delante del Eterno con las que nos podamos ir a argumentar y a pedir y a suplicar al Eterno Padre? ¿Por qué? O bueno, ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí, eterno rey? Y mire esta locura de Rab Shaul, como le habla a los corintios. Míreme esta que es tremenda. Pues a mí particularmente me voló de la cabeza porque verlo, pues para mí no era fácil, yo no lo había visto. Dice Segunda de Corintios, el capítulo 12, desde el versículo 6, para explicarle la trampa, ¿cierto? La trampa del adversario. Adversario que, lo acabo de decir, parte de mí, parte de mí. El primer adversario mío, a menos de Andrés Marín, es Andrés Marín. No voy a decir Chofán porque no, Chofán es israelita. Entonces voy a decir así, el primer adversario de Chofán es Andrés. Tremendo. Segunda de Corintios 12, mire cómo lo explica Rab Shaul. Versículo 6. Porque si acaso quisiera gloriarme, ahí empiezas a mostrar un poquito de orgullo, un poquito de arrogancia, venga,
Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad, pero entonces tenía seguridad en sí mismo. Pero me abstengo. Va bien, perfecto, muy bien. Para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que no me exalte desmedidamente, entonces había exaltación. Vamos a leer entre líneas, vamos a tratar de discernir un poquito más. Escuché, para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, se me ha dado un aguijón en la carne. Todos hemos escuchado, bueno, muchos del aguijón en la carne. ¿Por qué? Por la grandeza de las revelaciones. ¿Cuáles? Las que le fueron dadas cuando lo llevaron, no sabe, él dice en la escritura, no sabe si en cuerpo físico o en el espíritu, a los Shamaim. Entonces dice, se me ha dado un aguijón en la carne por la grandeza de las revelaciones, un mensajero del Satán, del adversario, este no es del diablo, este es del adversario, eso es lo que significa esa palabra, para que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado. Ah, espérate, solamente demasiado, pero si había exaltación, vamos a ver. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al maestro que lo quite de mí. Y me ha dicho, tremendo, mi gracia te basta, porque mi poder se muestra perfecto en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Mashiach. Vamos entonces al final de esta primera parte de la enseñanza del Teilín, del Salmo 143. Continúa diciendo Rab Shaul, el apóstol Pablo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa del Mashiach. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué causa en este camino? ¿Qué dirección, en qué oportunidad no estamos nosotros, Israel, en los caminos del Eterno? ¿Será que Él no está en... ¿Será que Él, el Eterno, no está en cuenta de todo lo que nos pasa? ¿Será que Él ha descuidado la obra de sus maravillosas manos? ¿Será que ha despreciado lo que con tanto amor ha engendrado? En ningún momento, querido hermano, si tu identidad ha sido restaurada siendo Israel, ni por un instante. Y Él lo prometió desde antaño, desde siempre. Toda la escritura está ahí. Simplemente un repaso. Y Yahvé mismo irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. No temas ni desmayes. Se lo prometió a Yoshua. Claro, en el contexto, ¿cierto? Que decir, no, eso se lo prometió allá a Yoshua. Espérate. Se lo prometió a Yoshua antes de entrar a la tierra. Y él mismo que prometió en antaño, se mantiene firme. Y a los que nos ha dado su espíritu, nos sustenta. Yeshua les dijo y nos dejó dicho, mire, Juan 14, el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre que les dé otro defensor para que esté con ustedes para siempre. Mire lo lindo de la unicidad que no vemos, porque no veíamos. Mire, yo rogaré al Padre, ok, Baruch Hashem, para que dé otro, ok. Cualquiera dice fácil 3. El espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes, es decir, el mismo. Y está en ustedes, no los deja. Y entonces están ustedes ahí con ellos. No los dejaré huérfanos. Yo volveré a ustedes, dice Él. ¿Y quién volvía? Él. ¿Dónde? ¿Cómo? Con su ruaj, en su ruaj. Baruch Hashem, ya no era con ellos como lo hizo con Moshe en antaño, como se manifestó a los profetas, ahora era él mismo hablándole en persona a su pueblo, pero ahora es mediante su espíritu, mediante su ruaj en nosotros, dándonos la confianza y la emuná para hacer su obra eterna. ¿Y sabe de dónde viene ese pasaje de Juan 14, desde el 16, de dónde lo vengo leyendo? Dice el 15, si me aman, guardarán mis mandamientos, pero Él nos amó primero. Y dice la escritura, y dice su promesa que nos daba su ruaj para que nosotros guardáramos
sus mandamientos, para que nosotros hiciéramos su voluntad, y entonces Él sería nuestro Elohim y nosotros seríamos su pueblo. Tremendo, Baruch Hashem. Entonces, ya para cerrar, en la trampa del adversario, estamos en la trampa del adversario, ¿verdad? Por eso me complazco en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, persecuciones y angustias por la causa del Mashiach, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cuando soy débil? Cuando permito que me ataque el adversario, no el enemigo afuera, amado, no afuera. Por favor, Eterno, regala entendimiento a tu pueblo cuando ataca al enemigo desde adentro, desde lo que sale de nuestro corazón. Se lo explico con lo que le pasaba a Pablo. Mire, porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Acabamos de repasar. Pero me abstengo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí, y para que no me exalte demasiadamente. Por la grandeza de las revelaciones se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero del Satán, que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. ¿Cómo así? Entonces había orgullo, entonces había altivez, arrogancia desmedida, tremendo. Eso había en el corazón de semejante persona, Rab Shaul. Uy, hermano Shop, pero cómo dice eso de tan alto personaje. No, amado, yo no lo hago como un juicio. Es lo que ese texto dice entre líneas y él está reconociendo de muchas maneras. Es lo que él mismo habla de sí mismo. Entonces, ¿necesitaba el aguijón? Pero claro, ¿lo entendía? No. Pero lo necesitaba el adversario, claro, porque si no iba a caer. ¿Y quién lo sabía? ¿Quién sabía que él iba a caer? ¿Quién era el único que lo podía entender y lo podía discernir y ya lo había visto? El Eterno. Por eso le da al adversario. Rab Shaul necesitaba al adversario. ¿Cuál era su adversario? No el aguijón. No el aguijón. Eso era para que no se subiera. Él era su mismo adversario, lo que salía de su corazón. Orgullo, altivez tal vez, arrogancia desmedida, porque dice ahí, para que no me exalte tanto. Lo podía hacer, tenía argumentos, tenía criterio, había ido, tenía el discernimiento, era un fariseo de fariseos, era experto en la ley como lo dijo, pero ¿y eso cómo se configuraba? Espérate, yo sé cómo se configuraba y mejor te doy un aguijón para que no te me subas, porque te necesito para planes eternos, y está llegando 2000 años después a nosotros, tremendo. Entonces lo necesitaba, claro que lo necesitaba. Entonces, y es tremendo porque no necesariamente lo vemos, no necesariamente podemos comprenderlo, no necesariamente es visible a nuestros ojos, porque además no se trata de juzgar, jamás se trata de juzgar. Se trata de entender y de tomar el ejemplo. Y de veritas, ahora sí, cierro. Como lo decíamos en la mesa de Shabbat, ¿quién podría? Escuche esta pregunta. De pronto hay hermanos conectados de los que estuvimos en esa mesa de Shabbat. ¿Quién podría en este momento atreverse a develar su mente y exponerla ante todos para conocerle? A los Gálatas, Rab Shaul le dijo, hablando del adversario, mire, hablando del adversario, es decir, del enemigo, al adversario y al enemigo, la trampa que sale del corazón. Gálatas 5, el versículo 16. Por eso digo, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne, mire al enemigo, entienda al enemigo, que no está allá. El adversario tiene herramientas para demoler a ese enemigo, pero nosotros somos el enemigo. Por eso tenga cuidado cuando se refiere al enemigo. No le diga cochino. Alguien en el campamento anterior, se lo decía a mi esposa hace poquito, le llamaba, pues claro, allá ellos creían en el diablo. Entonces le decían, uy, cochino. Y entonces yo me preguntaba hace poco, ok, le decía cochino al enemigo, al que él creía al enemigo, pero ok, ¿qué había para adentro? Simplemente un pequeño discernimiento
pensando. Porque la carne, mire por qué. Anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne y la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Tremendo. Y decía el pastor Santos Delgado en una predicación en la que fue sumamente cuestionado y criticado y en fin, que adentro de nosotros había dos fieras siempre agarrándose para destrozarse y para que una fuera a ganar y la otra, en fin. Y yo me pregunto quién habrá criticado y juzgado, porque pues tremendo, es así, como lo decíamos allí también. Nosotros estamos todo el tiempo tratándonos de salir de las cosas del Eterno y Él en su espíritu nos lleva nuevamente a Él. Claro, permite ciertas cosas porque los aguijones son necesarios para que no nos salgamos, porque Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros no lo entendemos. Y entonces, ¿quién podría atreverse a develar su mente y exponerla ante todos para conocerle? Hay una que otra cosita, ¿no? Hay una que otra cosita por allá, bueno, por allá. Los malos deseos de la carne, dice Pablo, piénselo, amado. En este momento aún estudiando, mire, es tremendo, aún estudiando vienen a mi mente pensamientos. Terrible y terribles. ¿Cómo podría yo hacerlo? ¿Cómo podría? Por eso me someto y me sujeto y me deleito en mi Rey eterno. En las cosas de mi Padre me es necesario estar, como me enseñó nuestro Maestro Yeshua Mashiach. Y aunque inconscientemente siempre esté buscando salirme de este bello camino, le agradezco al Padre por la grandiosa y maravillosa cantidad de revelaciones que me ha dado. Y digo yo para todos nosotros, que nos ha dado, permitiéndonos entender y comprender sus mandamientos. Bendito sea su nombre. Por eso, mis amados, antes de quejarnos, hombre, complazcámonos en las debilidades, complazcámonos en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en lo que digan de nosotros. Complazcámonos, gracias eterno, en las angustias, por la causa del Mashiach, dice ahí la Escritura. Y por nuestra vida ahora, y por todo, y porque nuestra vida ahora es por causa del Mashiach. Nuestra vida en este instante, a partir del conocimiento de su Torah, es por causa del Mashiach. Porque nosotros ya tenemos un norte, se configura en nosotros un norte, que es la vida eterna. Por eso nuestra causa es la del Mashiach. Porque cuando soy débil, porque cuando estoy siendo tribulado, porque cuando estoy en situaciones incomprensibles, difíciles, dolorosas, entonces, y si quiere diga conmigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque todo lo puedo en Mashiach, quien es el que me fortalece. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Gracias por tu palabra. Bendita sea tu confianza en nosotros. Bendito sea tu propósito eterno. Bendito seas porque has visto con misericordia a mí y a mis hermanos. Eterno, gracias por regalarnos tu palabra, por regalarnos un entendimiento de lo que hay en nuestro corazón, Padre, porque ¿cómo podríamos dominarnos? ¿Cómo podríamos dominarnos y cómo podríamos dominarlo? Si no fuera porque tenemos tu Ruach, Rey, si no fuera porque tú metes la mano, porque nuestra mano es imposible de solucionarlo. Rey bendito, poderoso, no desprecies la obra de tus manos, no termines la obra que has comenzado. Rey, por favor, regálanos más deseo de buscarte, regálanos más deseo de estar contigo, regálanos más deseo, Padre, de amar tu palabra, de amar tus mandamientos, Rey poderoso, en este maravilloso privilegio que nos has dado. Por favor, Rey, ayúdanos a pelear la batalla diariamente contra nosotros mismos, porque se levanta el enemigo, como decía el Rey David, pero estaba en su interior, pero estaba dentro de él, Padre. Y el adversario hace su papel, hace su trabajo. Porque nuestro enemigo, que viene de nosotros mismos,
de lo que sale de la boca, como dice la escritura, bendito poderoso, nos juega trampas. Nos juegas trampas que quieren desviarnos del camino. Poderoso, por favor te lo ruego, si tú quieres, si es tu voluntad, maravilloso Rey, por favor, síguenos sustentando, sigue quitando de nosotros esa concupiscencia, permítenos seguir estando como estamos aferrados a ti, Rey, teniendo la mente de Mashiach, tu mente, Rey poderoso, para caminar los caminos de justicia que has determinado para tu pueblo. Bendito, poderoso, eterno Rey, te agradecemos y te bendecimos y te damos gloria y honra en el nombre poderoso y en el ejemplo perfecto y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén y amén. Baruch Hashem.